Muy bien, compañeras, compañeros, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Delfino, ¿cómo te va? Eh, Muy bien, Delfino, me da gusto. Y Judith y Yari, ¿cómo están? Eh, Gabriela, Said, pocos, pero firmes, como debe ser, ¿no? Entonces, eso está muy bien. ¿Cómo les va yendo con este diplomado? ¿Bien? ¿Contentos? ¿Sí? Eh, no los noto muy convencidos. Muy bien. Pues me da gusto que nos encontremos aquí esta mañana. Entonces, vamos a tocar hoy el tema de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Vamos a tener dos sesiones, ¿no? Como es notorio, hoy y el lunes. Entonces, hoy vamos a pues, introducir el tema y vamos a ver varios tópicos relacionados con este importante eh, tema de los MASC. Vamos más tarde a recibir a un invitado para que tengamos una opinión de un mediador profesional certificado, ¿sí? Que nos va a platicar una persona ya madura, con su experiencia en cómo es que lleva a cabo las mediaciones y cuáles son sus eh, ventajas, sus desventajas, sus características, sus dinámicas, ¿de acuerdo, Benito? Entonces, eso vamos a hacer. Pero por lo pronto vamos a introducir el tema y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Yo tengo preparado aquí una guía de exposición que espero que no se esconda de nosotros, ¿no? Y que la podamos pescar por aquí. Y exacto. Entonces, eh, bien, pues vamos a seguir de curso. Um, bueno, bien, ahí está. Entonces, vamos adelante. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a introducir el tema. Me voy a referir a lo que está detrás de los MASC y de la justicia electoral, que son los derechos. Detrás está la Constitución, está la democracia. Vamos a ver cómo se correlacionan estos conceptos, que también son prácticas, en qué consiste el enfoque garantista de los derechos y, por lo tanto, qué tiene que ver la justicia electoral con el garantismo y los derechos. Luego vamos a ver detenidamente dos conceptos, el concepto de conflicto. Los MASC tratan de prevenir y resolver conflictos, una clasificación de los MASC, las causas de los conflictos, los elementos que involucra un conflicto, los conflictos electorales, eh, qué tipos de conflictos y soluciones se han identificado eh, y un poco de justicia electoral comparada, así como ventajas y desventajas de los modelos para resolver los conflictos, ¿sí? Porque algunos son de carácter preventivo y otros son de carácter remedial. Y luego, bueno, cuáles son los datos relevantes de los MASC en México, el marco jurídico, la ley reglamentaria del artículo 17 de la Constitución en esta materia y la posibilidad de su aplicación en el ámbito electoral, ¿de acuerdo? En el ámbito de los partidos, qué condiciones, qué posibilidades y qué obstáculos enfrenta. Entonces, este esquema lo vamos a seguir, lo vamos a trabajar con 5 puntos y vamos a reservar para el lunes el que profundicemos en algunos de estos aspectos, ¿sí? Hoy vamos a
ser una introducción y un panorama general al tema, y el lunes los vamos a detallar. ¿De acuerdo? A las 8 de la mañana, yo le calculo, 8:15 a más tardar, vamos a recibir al maestro Antonio Anguiano, quien es un mediador certificado, y vamos a conversar con él. Bien, entonces, bueno, ¿ustedes consideran, Benito, Laura, que hay una relación entre derechos, constitución y democracia? Esa sería una pregunta. Y si han escuchado un poco de las garantías, ¿qué es una garantía? ¿Qué papel juega una garantía en relación con el derecho? Benito, ¿me ayudas? Eh, a ver, ¿tienes alguna opinión general? ¿Te crees que hay una relación entre estos elementos, derechos, constitución, democracia, garantía? Sí, buenos días, doctor. Mm. Yo creo que si bien en la Constitución está estipulado, ¿no?, los derechos, digamos como a través de las asambleas que se hacen de constitucionales, que constituyen la Constitución, y de ahí deriva derechos, ¿no? Que pueden ser derechos sociales, como en el caso de nuestra Constitución, y digamos un régimen, pues, jurídico, ¿no? Correcto. Muy Y bien. Y también derivado de, digamos, de los derechos, no sé, constitucionales, también podemos ver que hay un régimen democrático en la misma, ¿no? Principios constitucionales que pueden derivar a un régimen democrático. Correcto. Sí, exacto. Muy bien, Benito. Esa es la idea. Nosotros tenemos derechos originarios, digamos, consustanciales a la naturaleza de seres humanos racionales, ¿no? Que nos reconocemos, pues, con dignidad, que no todas las condiciones eh, de vida son dignas, y la civilización, la experiencia y nuestra capacidad racional y de comunicación ha establecido que necesitamos unos mínimos, ¿verdad? De condiciones mínimas para poder sustentar, desarrollar un plan de vida, una vida digna, y ese es el fondo que recubre en los derechos humanos para poder sostener esta forma de vida. eh, Hemos inventado los derechos, el concepto de los derechos, y la democracia, que nosotros decidamos cuál es el rumbo que queremos darle a la vida colectiva, la vida pública, cómo queremos que se nos trate por parte de la sociedad, de los otros en la interacción humana, y a quienes seleccionamos para que nos ayuden a gobernar, a mantener el orden, a darle sentido a la vida en común, la vida pública, pues también les encargamos y les tenemos apercibidos, digamos, ¿no? De que deben de observar determinadas formas y requisitos, y eso también tiene que ver con el respeto a los derechos. Entonces, los gobernados, que seleccionamos gobernantes, tenemos un pacto, y ese pacto es la Constitución. En la Constitución están los procedimientos democráticos, las condiciones bajo las cuales los gobernantes deben ejercer las atribuciones que les otorgamos para poder hacer un trabajo muy pesado, que es precisamente el de cuidar la convivencia social, el generar las condiciones para que podamos desarrollar un plan de vida, y que puedan, entre otras cosas, resolver los conflictos que se presentan
en la interacción social de los seres humanos. Esa es la idea. Y ahora también de los seres no humanos, porque estamos ampliando el consenso en torno a los derechos de los animales y de los derechos y derechos de los seres incluso inanimados, ¿no? O sea, la naturaleza, pues los árboles, ¿no? Eh, por ejemplo, y los minerales también hay quien les atribuye ciertas características, por supuesto energía, por lo tanto vida y tutela de derechos de manera indirecta. Entonces, esto es el primer punto introductorio, ¿sí? Nosotros tenemos derechos, nosotros nos autogobernamos, el modelo democrático de gobierno cedemos parte de nuestra soberanía individual con el propósito de ganar la posibilidad de vivir en sociedad, en orden, y que podamos desplegar un plan de vida considerando que hay ciertas condiciones mínimas que se tienen que satisfacer. Y esas condiciones mínimas, decía Benito, pues son los derechos no solo individuales, sino los derechos colectivos, o sea, los derechos económicos, sociales, culturales e incluso ambientales, ¿no? Derechos también de los pueblos y de las comunidades, y estas comunidades no son solamente indígenas, sino hoy se considera que hay diversos tipos de comunidades y no solo en términos presenciales, sino también virtuales. Hay comunidades virtuales y tenemos derecho a entrar y salir de unas y otras comunidades a las que nos adscribamos. Así que la comunidad de Facebook o la comunidad de Twitter o la comunidad del grupo de amigos en el que participamos, tenemos derechos. Derecho a adscribirnos, a desadscribirnos, a cambiar de comunidades virtuales en las que participamos o comunidades presenciales también, ¿sí? Entonces, esto es el fondo del tema democrático. Nosotros tenemos democracia, constitución y derechos, son prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? No hay constitución si no hay democracia, no hay democracia sin constitución, sería muy difícil, y las dos son garantías de los derechos. Y en este sentido, pues conviene también asomarnos al concepto de garantías. Pues las garantías son las salvaguardas, las protecciones que hemos acordado que nos van a servir para custodiar los derechos y lograr que los derechos se cumplan en la práctica. Las garantías son protecciones para los derechos. El derecho es o puede ser visto como un sistema de garantías, ¿de acuerdo? Ese sistema de garantías es el que los derechos estén escritos, el que los derechos puedan ser eh, defendidos, exigidos y tutelados, ¿no? Defendidos respecto de cualquier pretensión de invasión en nuestra esfera jurídica o la esfera jurídica de los demás, protegidos o exigidos más bien, porque una vez que hay una presunción de violación de derechos, podemos presentar una queja, denuncia, demanda, podemos hacerlos exigibles ante una instancia, primero bilateral, podemos ante otra persona, pues exigirle por escrito o de manera oral que respete nuestros derechos. Luego también podemos presentar denuncias, quejas, demandas y también ante una autoridad administrativa, y también podemos
elevar un medio de impugnación, una demanda ante una autoridad jurisdiccional o judicial, digamos, judicial, y activar un procedimiento jurisdiccional, ¿verdad? Pero también podemos acudir a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, la llamada justicia alternativa. Entonces, pues eso es lo que hemos inventado. Hemos inventado básicamente que hay una institución llamada justicia, y por justicia entendemos pues la acción de resolver conflictos, también de prever los conflictos. Por eso, allí se menciona en tercer lugar que la justicia electoral puede ser preventiva, pero también puede ser remedial. Es decir, y se trata de una garantía secundaria. ¿Por qué una garantía secundaria? Bueno, porque hay garantías primarias. Una garantía primaria es el reconocimiento escrito de un derecho. Así que desde el artículo primero de la Constitución o del artículo primero de la Convención Americana o de la Declaración Universal de Derechos Humanos, nosotros tenemos protegidos nuestros derechos porque están reconocidos. Y tenemos garantías secundarias porque tenemos mecanismos, como son los tribunales, que están dispuestos a atender nuestra demanda de justicia. Y de esa forma podemos, por lo tanto, encontrar solución a posibles conflictos. Pero se ha desarrollado el tema de los MASC, porque, como veremos, pues representan ventajas diversas, ¿no? En unas sociedades tan masificadas, tan grandes, tan complejas, ¿no? Y en donde hay ciertos valores como el tiempo, que es escaso, ¿no? Y que también hay ciertas características de los sistemas remediales de solución de conflictos que los tornan en ocasiones muy rígidos, los tornan un poquito acartonados, como muy formales, ¿verdad? Como que pues hay que presentar la demanda, Benito, y hay que cursar todo un procedimiento y esperar la sentencia. Y aunque en materia electoral los plazos son muy breves y la justicia se activa bien rápido, por ejemplo, el Tribunal Electoral Federal en México tramita y resuelve los asuntos en 15 días, en promedio. O sea, es rápido, ¿no? A como lo hacen los juzgados en materia civil, familiar, ¿no? Penal, pues no hay punto de comparación. En materia electoral, lo cierto es que los juicios duran poco tiempo, se resuelven rápido, ¿sí? Aún así, emerge la idea de los MASC, de los medios alternativos de solución de conflictos, porque hay diferentes tipos de conflictos y probablemente no todos los conflictos, digamos, merezcan o sea conveniente que los conduzcamos y los resolvamos dentro de un tribunal, sino que hay uh, opciones para evitarlo y también lograr el mismo objetivo, que es resolver el conflicto. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, esa es la idea. La idea es cómo en sociedades contemporáneas complejas, grandes y con recursos escasos y frente al formato tradicional del procedimiento judicial, el debido proceso, podemos acceder a un modelo, a un esquema o a un mecanismo más flexible y más rápido, ¿verdad?, de solución de los conflictos o de prevención, porque también se pueden prever los conflictos. Entonces, esa es la idea de los MASC. Y la pregunta es si funcionarían dentro del sistema electoral y particularmente dentro de los partidos políticos. Entonces, esa es la hipótesis de trabajo, que es, pues, contestar la pregunta, ¿bajo qué condiciones
podrían funcionar o funcionan los MASC hacia adentro de los partidos políticos, en el esquema de la justicia electoral, digamos, partidista, ¿verdad? O justicia intrapartidaria. Entonces, esa sería la pregunta. Y vamos a ver, pues, a qué conclusiones llegamos. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Bien, entonces, dicho esto, vamos a avanzar en este panorama que hoy vamos a visitar y que detallaremos el próximo lunes. Bueno, primero un conflicto es un enfrentamiento. Dos personas o dos entidades chocan, disputan, discrepan, no solo porque tengan alguna diferencia de opinión sobre un tema, una pretensión o por una decisión en el ámbito jurídico, pues porque consideren que se debe cumplir un derecho o que no se ha cumplido una obligación, ¿verdad? Sino que hay una divergencia, hay una competencia, digamos, por alcanzar ciertos fines, por ejemplo, una candidatura, por ejemplo, una precandidatura, por ejemplo, un espacio de representación o de dirección dentro del partido, o pues, el acceso a la candidatura para poder participar en la competencia político-electoral, suele generar conflictos. Y entonces, también la idea que hemos puesto en práctica en instituciones, en normas, en organizaciones, en procedimientos, es cómo podemos prever y particularmente cómo podemos remediar esos conflictos cuando aparecen. Entonces, pues un conflicto conlleva la idea de un enfrentamiento y una divergencia de posiciones, de intereses, porque pues alguien va a ganar y alguien va a perder algo valioso que considera eh, útil, valioso, relevante para su plan de vida, ¿no? Para las actividades que realiza y digamos que allí se presenta la litis, el conflicto, ¿no? El conflicto no siempre es negativo, fíjense ustedes. Hay incluso personas o situaciones, dirigentes, ¿no? Líderes que propician el conflicto. Es una técnica, el conflicto, que puede ser positiva, porque depura las condiciones de una interacción y la competencia. Es que el presidente López Obrador se la pasa provocando y dividiendo. Pues les quiero decir que hay quien sostiene que la técnica, estrategia o método de la confrontación, del debate, de la discusión, de la interacción conflictiva, tiene sus beneficios, porque permite sacudir el árbol, sino que caigan las hojas secas, sino que aquello que no se sostiene, pues se devele y se venga abajo. Quien resiste la sacudida, entonces tiene condiciones para poder seguir adelante, pero quien no, entonces tiene que ser sometido a una ingeniería de procesos. Esa sería la idea, ¿no? Entonces, pues cuando se dice, no, este es un provocador, ¿no? Este es una persona que se la pasa, o que es especialista en generar conflictos, habría que ver. Dicen algunos expertos, la literatura sobre conflictos, ¿no? Que también la competencia naturalmente genera divergencia, no solo pues consensos mínimos, sino pues más bien la divergencia, ¿no? El proceso electoral está diseñado y las campañas pues para que afloren las divergencias más que las coincidencias. Y hacia adentro de los partidos políticos
la idea es la misma. Pues si hay competencia, pues es porque pues, va a haber divergencia, va a haber diferencias y bueno, el punto es que haya también mecanismos de prevención, de contención, para evitar que esas diferencias se desborden y provoquen situaciones, digamos, desproporcionadamente conflictivas, ¿no? Controversias que no puedan resolverse en conos que afecten a la propia organización partidaria en este caso. Entonces, pero hay quien dice, oigan, la competencia genera divergencias y conflictos y estos ayudan a depurar la interacción, ¿sí? Eh, Así que no temamos a que va a haber conflictos. Pues esto es algo consustancial a la interacción, no solo entre seres humanos racionales, bueno, hasta los seres eh, no racionales, pues también entran en conflicto permanentemente. Ahora, la idea es que los seres humanos racionales, que tenemos la capacidad de crear estos mecanismos para resolver los conflictos, pues lo podamos hacer. Y en eso radica el artificio cultural, la construcción eh, institucional, ¿verdad?, de las instituciones para prever y remediar esos conflictos. Es la idea. Pero interesante, ¿no? Yo creo que, pues si lo vemos así, digamos, con más como serenidad, objetividad, vean nada más qué construcción tan sabia hemos hecho de, pues, tener jueces y ahora, digamos, tener mediadores, conciliadores, que llegado a un punto puedan participar en el remedio al conflicto, ¿no? A esta contraposición de intereses que se presenta naturalmente cuando hay una competencia. ¿Competencia por qué? Pues competencia por ocupar espacio, por desplegar una acción, por lograr una candidatura dentro del partido, fuera del partido. Esa es la idea. Bien, entonces ahora hay diferentes tipos de conflicto. Esto también es importante porque hoy se considera que, bueno, un experto en conflictos y en su solución, pues debe de diagnosticar qué tipo de conflicto está enfrentando para también montar una estrategia para resolverlo. Entonces, eh, hay conflictos que son constructivos, hay conflictos que son destructivos. ¿De qué depende su calificación como tales? Pues depende del impacto que tenga en las actividades de un grupo. Si hay una suerte o un tipo de conflicto que está impidiendo, y no solo impidiendo, sino degradando y echando a perder la interacción entre los miembros de un grupo, entonces ese conflicto puede ser calificado como destructivo. Un conflicto que limite la comunicación, que siembre la discordia, que genere múltiples tensiones, daños, perjuicios a los integrantes de un grupo individualmente considerados o como grupo, o sea, colectivamente considerados, pues puede ser calificado como un conflicto destructivo, ¿no? Destruye eh, el, el tejido social del grupo, encona a las personas, repito, y entonces pues es un conflicto que hay que atajar, hay que resolver. Esto se presenta en el ámbito familiar, esto se presenta en el ámbito civil, esto se presenta en las empresas, en las corporaciones, se presenta en los partidos políticos, se presenta en las asociaciones civiles, en las organizaciones no gubernamentales, en cualquier grupo humano se puede presentar este fenómeno. El conflicto puede ser constructivo, ya habíamos dicho que sí. Un conflicto de ciertas características, que no sea un conflicto enconado, profundo, divisivo,
en el sentido de que, pues, no le quiero ya ni hablar, ¿no? Pues, puede ser un conflicto, digamos, que es constructivo porque activa las posibilidades de identificar cuáles son las fortalezas y las debilidades de un grupo o de una persona en una situación determinada. El conflicto también conduce a que podamos pensar qué es lo que está fallando en la relación humana, en la interacción humana social, y lo podamos remediar, corregir, ¿no? De hecho, buena parte de la técnica de la mediación o de las conciliaciones o de las mesas de diálogo, pues tienen que ver con la capacidad y la posibilidad de identificar esos coágulos en la comunicación, en los sentimientos, en las preferencias y en los intereses para poderlos disolver e ir arreglando, propiciando que vuelvan a circular las, eh, las actitudes, las palabras, la comunicación entre las personas y los grupos. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿puede ser constructivo? Pues dice en la literatura, sí, sí puede ser. Bien, ahora, otro tipo de conflictos pueden ser reales, pero también pueden ser irreales, pueden ser artificiales. Hay quien tiene una pasmosa capacidad de crear conflictos de una manera un tanto artificial, digamos. O sea, crear un conflicto donde no lo hay, exagerarlo, desproporcionarlo, para ver las reacciones, de los integrantes del grupo. Entonces hay que tener también una capacidad para distinguir entre conflictos que son verdaderamente tales y aquellos que están creados artificialmente, ¿sí? Así, por ejemplo, hay, repito, políticos, personas, no solo políticos, que tienen una capacidad verdaderamente sorprendente para fingir ese tipo de conflictos, propiciarlos de una manera artificial. En el lenguaje político luego se les llama globos, ¿no? Globos, o sea, se crea un globo, ¿no? Juan, es decir, se crea un globo que es una construcción artificial para ver quién le dispara al globo. Ah, ya vimos quién le disparó. Entonces ahora sí ya sabemos cuáles son sus posiciones, sus preferencias. Ya sabemos, ¿sí? Pero ese globo era falso. O sea, lo inflamos y lo echamos ahí al grupo para ver quién dijo yo, quién dijo sí o quién dijo no. Entonces, ojo porque hay conflictos que bien analizados pueden llevarnos a descubrir que no son reales, son, digamos, artificiales, ¿sí? Y también los podemos nosotros crear, ¿no? Para ver qué pasa, ¿no? Y cuáles son las reacciones. Eso es una técnica que hay que dominar en estas lides de la política. Eh, dicen algunos, ¿no? Pues es parte de lo que hay que hacer de un político habilidoso para ir advirtiendo dónde están los campos minados, sus adversarios, los enemigos, ¿no? Y entonces ir también previendo las conductas. Luego, hay unos que son más difíciles, por ejemplo, los conflictos ideológicos. Los religiosos son particularmente difíciles. El Medio Oriente, sembrado de minas, ¿no? De contradicciones ideológicas. Bueno, también los conflictos étnicos son muy difíciles, ¿no? Hay países en África en donde la diferencia entre el grupo gobernante y el grupo gobernado es no el color de la piel, sino incluso si tienen chinitos en la cabeza o no, en el cabello. O sea, ¿no? Ah, bueno, estos son de cierta color de piel, pero tienen chinos en la cabeza. O sea, sí, o sea, en el cabello. Y esos son de origen musulmán, son de origen árabe, ¿sí? Porque se les hacen chinitos en el cabello. Ah, pues esos son a los que hay que matar. O sea, ¿no? Entonces,
pues los conflictos son mucho más enconados, difíciles, profundos, mortales, ¿no? Aparte la cultura política en algunos lugares de África, pues no tenemos que ir a África, cada vez menos, hay veces sorprendentemente más. En México tenemos lugares en donde pues matan a machete limpio, ¿no? Es decir, se machetearon. Ya no he sabido, ¿no? De que haya este tipo de, pues, de violencias y muerte a machete limpio, ¿no? Pero en algunos lugares de África es parte de la cultura social y política. O sea, el que tiene la capacidad de matar es el que debe gobernar, punto, ¿no? Entonces, porque no hay una construcción jurídica institucionalizada, ¿verdad? Una institución que se encargue de procesar esos conflictos. Entonces, pues bueno, pues así la gente nace, vive y muere eh, bajo la creencia de que el que maneja mejor tiene machetes a disposición y puede usarlos, pues es el que debe mandar, ¿por qué no? ¿No? Punto. Yo no sé si nosotros en México estemos cayendo lamentablemente en un nuevo estado de naturaleza, ¿verdad? Porque pues el que trae un arma o el que pueda atemorizar a otro con la violencia armada, pues es el que va a dominar, ¿no? Entonces, eso hace más complicados los conflictos eh, y cuando se mezclan factores religiosos, étnicos, ideológicos, entonces se ha identificado, se ha advertido que los conflictos pueden escalar y pueden ser fatales, letales o mortales. Y por lo tanto, más difíciles de resolver. ¿Sí? Ahora, la naturaleza de los participantes también influye. No es lo mismo que el conflicto sea entre dos personas, que involucre varias personas, que involucre grupos de personas, ¿no? Y que esto se dé en la vida, pues, digamos, cotidiana, entre un conflicto intrafamiliar que con una junta familiar se puede resolver, probablemente dialogando, ¿no? A que estos conflictos se den adentro de una organización en donde está de por medio un interés importante. Están los conflictos que hay por las herencias, ¿no? Hacia adentro del seno familiar, pues también son conflictos que pueden escalar y ser graves, complicados, ¿no? Vean que uno de los principales juristas del siglo XX, que fue Ronald Dworkin, creó su teoría del principialismo jurídico, o sea que hay que resolver con base en principios, con base en el caso Riggs. El caso Riggs, R-I-G-G-S, es el caso que Dworkin documentó de que el nieto asesinó al abuelo para quedarse con la herencia. No, imagínense, ¿no? El caso más famoso que justifica el principialismo es que el nieto asesinó al abuelo, que no lo benefició en su testamento, y pues el nieto dijo a que lo mato, ¿no? Y me quedo con la herencia, y lo hizo. Entonces, el caso Riggs, pues revela un conflicto intrafamiliar profundo, ¿no? Heridas muy fuertes que condujeron a un parricidio, o sea, ¿no? A un parricidio. Y lo que extrajo Dworkin de ese caso fue que el parricidio no estaba previsto en las leyes o en los estatutos del derecho penal en los Estados Unidos y mucho menos estaba previsto como una causa o causal para negar el beneficio de la herencia. O sea, el parricida sí podía heredar. ¿Qué tal? ¿No? ¿Ustedes creen que el parricida deba heredar? Si alguien mata
a sus padres o abuelos para beneficiarse de la herencia, Jared, ¿debe heredar o no? Tú si fueras juez y si alguien mata a su papá o a su abuelo para quedarse con la herencia, ¿se la darías o no? No. Dinos así con la cabeza, ¿sí o no? Sí, Una pregunta, ¿sí dijo Jared? Me sí, confundí un sí, poquito. Jared, Ok, es que es Said, ¿verdad? Said, Jared. así es. No, obviamente no, y hay otros principios un tanto más moralistas, entonces no sería tan viable desde ese punto de vista. Como cuál, Said? Como cuál? Por ejemplo, por hacerlo por algún acto de mala fe, por ejemplo, ya no lo vería tan viable, ¿no? Desde mi punto de vista, en la construcción familiar que crecí, no le vería aceptable que para obtener algún tipo de beneficio tengamos que recurrir a esos medios, por ejemplo. Said es sabio, porque eso fue lo que Gracias. Eso fue lo que Dworkin extrajo del, sin que estuviera, fíjense ustedes, escrito en ninguna parte del derecho de los Estados Unidos en los años 50, ¿sí? Dijo, no está escrito, pero se infiere esto que dijo Said. Se infiere. ¿Qué se infiere? Que si una persona actúa con dolo, no se debe beneficiar de su propia mala fe, de su propio dolo. Y de hecho, es un principio general del derecho, ¿sí o no? Que Said dice, oye, no, si alguien actúa con dolo, con mala fe, no debe ser beneficiado de esa mala práctica. Eso es lo que Dworkin infirió del famosísimo caso Riggs, ¿sí? Y dijo Dworkin, vean cómo les demuestro que el derecho no solamente está integrado por reglas, sino por principios. Y más aún, los principios no tienen que estar expresos, sino que pueden estar implícitos. Ojo, ¿qué es lo que dijo Said? Dijo, no, conforme a mi experiencia y a mi cultura familiar, si alguien actúa de mala fe y pretende obtener un beneficio, estamos autorizados para impedirlo, ¿o no? O sea, no se le debería de facilitar si alguien actúa con dolo o con mala fe. Entonces, en el caso Riggs, Dworkin infirió, porque no estaba expresa la prohibición de que el nieto heredara, el nieto parricida heredara de sus padres o abuelos, ¿sí? No estaba previsto, dijo nadie se debe beneficiar de su propio dolo. Y entonces dice, les demuestro que en el derecho opera no solo con reglas, sino con principios que están montados sobre la ética social, ¿no? ¿Sí? Sobre una forma de entendernos y de entender nuestros valores, nuestras creencias. Entonces, ¿no? Eh, así que, bueno, depende, ¿no? Los, uh, los conflictos pueden darse entre personas, grupos intrafamiliares, intrapartidarios. Así que entramos a al tremendo escenario de un partido porque somos militantes, porque somos simpatizantes, porque tenemos un cargo en el partido, pues entonces tenemos que ir con, ¿no? Unos lentes muy bien graduados para poder observar que ahí va a haber conflictos. Es natural, es consustancial a la política el conflicto. De otra manera, mejor no entremos, ¿no? Oye, no, pero yo soy muy pacífico, pues entonces mejor no entres, ¿no? Porque la política es conflicto, porque hay competencia por espacios, por recursos en términos generales, ¿sí? Esos recursos pueden ser espacios, pueden ser dinero, pueden ser intereses, fama, ¿no? Capacidad de gestión, lo que sea, son recursos. Entonces, bueno, hacia adentro de los partidos y entre los partidos, pues el proceso electoral está diseñado
precisamente para dirimir, ¿no?, una competencia entre partidos que buscan lo mismo, buscan acceder a los cargos públicos, buscan acceder a la representación, llevar a sus militantes y llevar las preferencias ciudadanas al espacio de representación política, para luego generar leyes, normas, políticas públicas, ¿no?, planes, programas de gobierno y administración para, digamos, corresponder o satisfacer esas preferencias ciudadanas. Pero en el camino va a haber una guerra, y esa guerra es la que regula el proceso electoral, ¿sí? La idea es que no se pasen, ¿no?, de ciertos límites, y para eso pues existen una serie de garantías. Existen los procedimientos especiales sancionadores, existen, ¿no?, las quejas y denuncias, existe la fiscalización para que no se gaste un dinero de origen oscuro y que no se rebasen unos límites del gasto. Existe toda una serie de reglas, ¿no?, y de principios para que la competencia se mantenga en ciertos márgenes, ¿de acuerdo? Tolerables conforme a la experiencia de la democrática que pues supone que va a haber competencia y divergencia. Pues sí, es así, ¿no? Bien, entonces, ojo con el tipo de conflictos, porque del tipo de conflictos, si alguien se vuelve hábil en diagnosticar qué tipo de conflicto está enfrentando, ¿no?, entonces lo puede resolver. Alguien diría, oye, pues yo tengo conflictos conmigo mismo. Bueno, pues está bien. Entonces hay que también tratar de escanearnos de vez en cuando, ¿no? Luego para eso ayudan algunos sujetos llamados los psicólogos o los psiquiatras. Como dicen, luego decía un amigo, ojo porque en los neuróticos solemos construir castillos, los psicópatas vivimos en ellos, sí, pero los psiquiatras cobran la renta. Sino de que tenemos luego que irlos a ver porque andamos pensando de más, y entonces los psicóticos construimos castillos porque queremos cambiar el mundo, ¿no? Los psicópatas vivimos o viven en ellos, o sea, de plano se despegan de la realidad. Sí, pero los psiquiatras cobran la renta. Entonces, del castillo, ¿no?, en donde fuimos a vivir ahí, ¿no? Entonces, el punto es que tenemos que estar atentos de qué tipo de conflicto, ¿no?, para poder también diseñar el remedio. Esa es la idea, básicamente. Ahora, pueden ser más simples o más complejos los conflictos, se pueden presentar dentro de una interacción ya programada. Por ejemplo, en materia electoral, ya se sabe que va a haber muchos conflictos. Ojo con esto, que es bien importante para nuestro tema de hoy, del lunes. Los conflictos ya se sabe cuándo se van a presentar, cuándo van a tener más incidencia, cuándo hay más conflictos en la materia electoral. ¿Cuándo, Juan? Durante la jornada electoral. La jornada, o sea, la jornada electoral ofrece un campo, un espacio para los conflictos, ¿no? Ahí es cuando los competidores van a tratar, pues, de poner en práctica una serie de maniobras a ver si sacamos alguna ventaja o provecho, ¿no? Si logramos, si sabemos que la tendencia no nos va a favorecer, a ver si provocamos algunas irregularidades en una o varias casillas para que se pueda anular la votación ahí donde creemos que vamos a perder, ¿no? Por ejemplo, pero puede ser una estrategia, ¿no? ¿No? Entonces, claro que si nos caen en la jugada, pues también nadie se puede beneficiar de su propio dolo. Por ejemplo, yo me acuerdo en 1997, en el municipio de Las Margaritas, en Chiapas, que unos hombres embosados, cubiertos con máscaras, ¿no?, se robaron las urnas al terminar la votación o antes de que cerraran, poco antes. Después estaba el conflicto indígena, o el conflicto, ¿no?, indígena chiapaneco. Se robaron las urnas, las quemaron, y después
pues la idea era que se anulara la elección porque el PRI iba a ganar en ese distrito electoral legislativo federal y se decía que otros partidos contrarios al PRI, sobre todo de la izquierda, habían organizado esos grupos para poder robarse las urnas. Otros decían que no, que el propio PRI los había armado y que los había creado para generar una desestabilización y desincentivar el voto, o sea, que las personas tuvieran miedo y no fueran a votar. Bueno, ahí fue todo un conflicto y el asunto terminó en la sala superior, ¿sí? En la sala superior, que revocó la sentencia de la sala Jalapa, ¿no? Que había validado, que había invalidado la elección. Y el Tribunal Electoral de Chiapas había validado la elección, había dicho, no, pues yo creo que sí es válida. La sala Jalapa dijo, no, es inválida, ¿no? Porque pues hubo violencia, hubo quema de urnas, hubo un conflicto. Pero la sala superior dijo, momento, si se puede reconstruir con base en la documentación electoral, las copias de las actas que tienen en su mano los partidos, si es posible todavía distinguir en algunas de las actas ese material destruido, se puede identificar cuál fue la voluntad de los votantes, ¿no? Entonces hay que sostener la validez de la elección, fíjense, ¿no? Porque si no, entonces vamos a favorecer a los violentos y sentaremos un precedente para el futuro de que violentando las urnas, ¿no? Y la documentación electoral, con eso se anula una elección. Pues no, porque también hay personas de buena fe que fueron a votar y hay que preservar o conservar los actos y los votos válidamente celebrados o emitidos, ¿no? O sea, hay que cuidar también, Juan, la parte de aquellos que actuaron de una manera de buena fe, ¿no? No los que fueron a armar ahí el relajo, ¿verdad? Y la violencia. Entonces, cuidado porque, digamos, también hay violencias que ya, o conflictos que pueden estar programados, digamos, o que ya sabemos cuándo se van a presentar. Les digo, también se presentan fuertes los conflictos cuando se seleccionan los candidatos. O sea, ahí, ¿no? O sea, cuando hay la competencia previa para seleccionar a los candidatos de tal manera que eh, ahí también se presentan muchos conflictos. Por ejemplo, ahorita que están los partidos o las posibles coaliciones negociando para ver quiénes van a ser sus candidatos a la gubernatura y a los cargos en juego en el Estado de México o en Coahuila, pues es natural que afloren conflictos. Y esos conflictos van a dar a, primero, el Instituto Electoral. Primero, bueno, hacia adentro del partido. Hacia adentro del partido tienen lugar una serie de dinámicas conflictivas y los partidos deben tener también, y la tienen, experiencia, instrumentos, mecanismos, capacidad para poder atajar, digamos, disolver, prever, remediar esos conflictos, ¿no? Y luego, si no se puede, bueno, pues ahí está el Instituto Estatal Electoral. Los partidos están sentados ante el instituto, en la mesa del Instituto Estatal Electoral y allí pueden, por lo tanto, resolver sus conflictos. Y si no, entonces está el Tribunal Electoral. Y si no, está la sala regional. Y si no, está la sala superior. O sea, tenemos toda una serie de instancias dentro del partido, fuera del partido, para mediar primero y después resolver el conflicto, ¿no? Y ya se sabe que cuando se están seleccionando las precandidaturas y las candidaturas, estos conflictos se van a agudizar. Es muy normal, ¿no? Y
que los conflictos se van a agudizar el día de la jornada electoral y por lo tanto van a repercutir en los medios de impugnación, tratando de anular la elección, tratando de validar la elección, etc. Son conflictos que por su temporalidad pueden darse, digamos, programadamente o más o menos en ciertos tiempos, y el sistema debe prever que esos conflictos se van a presentar. ¿Sí? Bien. Entonces, y luego ya decía yo, por su profundidad, pues algunos pueden ser estructurales y otros pueden ser solamente superficiales. Así que un buen diagnóstico debe de también ser acompañado de las mejores soluciones dependiendo del tipo de conflicto. Ahora, imagínense ustedes cómo para efectos institucionales, político-electorales, hemos llegado a conocer tanto de la política que tenemos diseñado pues son una serie de mecanismos, ¿no? Judicializados y no judicializados para prever y resolver los conflictos. Ante este tema de la reforma electoral, por ejemplo, en la eliminación de los OPLE, de los organismos electorales locales, podría tener una tremenda desventaja porque una sola institución nacional tendría que absorber y procesar y resolver lo que hacen los institutos electorales locales, que es una primera instancia de mediación de los conflictos. ¿Sí o no, Juan? Los institutos electorales locales se enfrentan de manera más directa a los conflictos. Los consejeros conocen a los actores políticos, ¿sí? Y antes de que se tome un acuerdo en un consejo general de un instituto electoral local, han hablado, han dialogado y han puesto en práctica eh, informalmente diversas maneras de tratar de desactivar el conflicto, ¿sí? Hay veces, pues no lo logran y entonces, pues se firma un acuerdo, se vota el acuerdo en un instituto electoral local y pues el partido dijo, bueno, si lo aprueban así, lo voy a impugnar, ¿eh? Y lo impugnan, ¿no? Ante el Tribunal Electoral Local. Lo impugna después ante la sala regional o la sala superior, ¿sí? Pero hubo un diálogo, una conversación, hubo negociaciones y la mayoría de esos acuerdos no se impugnan. Imagínense qué sería de nosotros si el 100% de los acuerdos se impugnaran. No. Se impugna el 20% de los acuerdos que se forjan en los institutos electorales locales, fíjense, ¿sí? Y entonces, esto es relevante porque la pregunta es, ¿para qué sirven? Pues sirven como instancias de mediación, ¿no? Así está diseñado el sistema. De hecho, hay una frase muy buena, fíjense. Los mejores tribunales electorales son aquellos que tienen enfrente a los mejores institutos electorales, ¿no? Porque si el instituto electoral, sea local o sea federal, como el INE, ¿no? Nacional, hacen bien su trabajo de mediación, entonces se filtrarán los conflictos, se quedarán detenidos en la malla o en la red que brinda el instituto electoral, cuyo trabajo es precisamente ese. El perfil de los consejeros electorales es el de mediadores, es el de conciliadores, es el de negociador, ¿no? El perfil del magistrado es el de un resolutor jurídico, ¿no? De conflictos que ya no pudieron ser mediados en la instancia inicial, que es el instituto electoral. La medida en la que el instituto electoral haga mejor su papel de mediación, conciliación, negociación, acuerdos, ¿no? En esa medida, vamos a decir, detendrá, filtrará, mediará, ¿no? Procesará los conflictos que nacen de la competencia electoral. Ahora, si los partidos políticos hacia adentro
de estas tremendas estructuras que hemos creado, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Hacen ese trabajo en relación con los militantes y las dirigencias de los partidos y logran establecer mecanismos que funcionen para efecto de mediar los conflictos intrapartidarios, entonces el Instituto Electoral o el tribunal tendrá mejores condiciones para desarrollar su propio trabajo. ¿No lo creen así? O sea, un partido que tenga una madurez institucional y que genere sus propios mecanismos de advertencia, prevención y solución de conflictos, incluida la mediación, la negociación, la conciliación, las mesas de diálogo, ¿no? Probablemente brindará a sus militantes y también a su dirigencia un clima más propicio para conseguir sus objetivos. El partido tiene como objetivo llevar a sus militantes, ¿sí? Y a su dirigencia, llevar a su membresía al poder. Esa es la idea. Al poder constitucional de decisión sobre los presupuestos, ¿no?, del Estado y la solución de los problemas sociales. Pues es la idea, ¿no? Entonces, si el partido se enreda internamente en una serie de conflictos, pues entonces las cosas se van a poner más complicadas. Si no cuenta con mecanismos fluidos para resolverlos, entonces las cosas van a ser más difíciles, ¿sí? Bien, entonces se ha unido a nuestra conversación el maestro Antonio Anguiano, que le agradecemos que esté con nosotros, Antonio, y si me permites unos minutos, voy a terminar esta parte que estaba yo dibujando, este módulo de este diplomado en partidos y justicia intrapartidaria, está dedicada a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. El módulo está dividido en dos partes, una parte es hoy, otra parte es el lunes, y hemos trazado esta ruta para también contextualizar a nuestro amigo colega Antonio Anguiano, pues de que hemos estado hablando de que hoy decir derechos, constitución y democracia es lo mismo, porque la Constitución reconoce los derechos y establece los procedimientos para su protección y su tutela, ¿no? Por la vía del formato democrático, que implica la división de poderes, implica el poder judicial, implica que hay garantías primarias que son los derechos que están reconocidos en los textos legales y garantías secundarias que son los tribunales, ¿no?, ante los cuales accedemos para dirimir los conflictos. Que la justicia, por ejemplo, la justicia electoral, así como la justicia penal, pues ofrece remedios, o sea, hay juicio con demanda, contestación de la demanda, audiencia, pruebas, ¿no? Alegatos, conclusiones, sentencias, sí. Y derecho a apelar, incluso a una segunda instancia, sí, ¿no? Pero también hemos hecho crecer la posibilidad de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, ¿no? La mediación, la conciliación, pues el diálogo, las juntas de eh, restaurativas, ¿no? Para poder encontrar soluciones creativas y más integrales a los conflictos. Y esto ayuda en todas las materias. Ayuda en materia penal, en materia civil, familiar y también ayuda en materia electoral. Estamos en una etapa temprana de cómo pueden estos conflictos ser mediados, resueltos, previstos, resueltos hacia adentro de los partidos políticos, que es nuestro tema, y también en las instancias electorales. Estamos diciendo que hay diferentes tipos de conflicto, que el conflicto es natural en las sociedades y en la interacción humana, particularmente en la política, porque se disputan bienes valiosos, que son los cargos públicos,
y la posibilidad de acceder a ellos para ejercer los recursos de que se dispone para poder resolver problemas, y que pues hay diferentes tipos de conflicto. El conflicto no necesariamente es negativo, puede ser positivo o constructivo, si hay forma de que el conflicto depure las posiciones, los argumentos e incluso diluya los coágulos en la comunicación entre personas o grupos, también el conflicto puede ser tolerable, ¿no? Las clasificaciones que hay de los conflictos, pues es que los hay constructivos o destructivos, hay artificiales o reales, que los conflictos más difíciles son los de carácter étnico, religioso, lo vemos una y otra vez en algunas regiones del mundo, en algunos países y localidades, incluso en México, pues que cuando afloran divergencias religiosas o étnicas, pues se vuelven muy apasionadas, fervorosas y difíciles de poder tratar, resolver, ¿no? Hay diferentes tipos de conflictos dependiendo de los participantes, si son muchos, si son pocos. Alguien puede tener, decíamos, un conflicto consigo mismo y tal vez sea de los más difíciles de resolver, ¿no? Entonces, no el de los conflictos grupales. Pero bueno, en esta materia electoral hay conflictos que se presentan sobre todo cuando se están seleccionando a los precandidatos y los candidatos, ¿no? Ahí ya se sabe en la programación que tienen los partidos y las autoridades electorales también que va a haber bronca, si no, va a haber conflicto. ¿Por qué? Porque pues, hay pocos cargos y hay muchos tiradores, ¿no? Personas que desean ese recurso. Entonces, naturalmente va a haber más conflicto. Y también en la jornada electoral. También, ¿sabes? Said nos dijo en la jornada electoral, sí, pero también cuando cierran las campañas, porque claro, ya sabiendo cómo va más o menos la preferencia ciudadana, entonces se agudizan los conflictos por tratar de posicionarse mejor en la fase final de las campañas. Ese es otro momento en el que ya se sabe que va a haber más conflictos hacia dentro del partido, entre los partidos, y las autoridades electorales se preparan para también recibir una cantidad de medios de impugnación porque el conflicto se agudiza. Conflicto que nace de la competencia por controlar cargos públicos o recursos valiosos, ¿sí? Entonces, eso estábamos hablando y bueno, las causas de los conflictos, pues aquí tenemos una lista y ya con eso voy a detenerme para recibir y platicar con Antonio Anguiano, ¿verdad? Este, eh, Porque pues hay una causa de un conflicto es que falle la comunicación. Seguramente nos lo va a confirmar Antonio, su experiencia. Hay un error en las reglas o en las pretensiones. No hay claridad en las reglas. Esa es una fuente de conflictos. Oye, es que yo creí, sí, pero pues es que ahí decía. Oye, pero es que no decía. Bueno, pues no está claro en todo caso. El error en las reglas, la oscuridad en el lenguaje, es una de las principales fuentes de conflicto, ¿no? Porque el lenguaje puede ser oscuro porque, digamos, no esté escrita la parte que corresponda para guiar una conducta o está escrita pero con palabras ambiguas. Entonces, esa es una ausencia o falla en la comunicación, es una causa de conflicto. O bien, la discordancia de intereses es muy fuerte y solo hay una candidatura y queremos ser candidatos 10 personas, ¿no? Entonces, pues obviamente el conflicto va a ser más fuerte, ¿sí? Un traslape de funciones, ¿eso te corresponde a ti o me corresponde a mí? ¿No? ¿O a quién es el competente para resolverlo o para atenderlo? Una invasión o traslape de funciones que no estén bien claras esas tareas a quién le corresponde, también es fuente de conflictos. O la diferencia de posición. Pues hay alguien que es muy poderoso y ya me cayó gordo,
Entonces, no me deja pasar, o me tiene vetado. Hay una diferencia de posición y de correlación en la influencia dentro del partido, pues es una fuente de conflictos, ¿no? Lo mismo que el que se tenga la capacidad para disponer y usar determinados recursos o medios, pues es una fuente de conflictos, ¿sí? Y bueno, pues esta pequeña lista, para nada exhaustiva, pues creo que indica de qué se trata el tema. Bien, aquí me voy a detener. El lunes recapitularemos y nos dirigiremos hacia el resto de lo que tenemos aquí. ¿Quiénes son los que forman parte de un conflicto? O los elementos, los actores, el problema, el proceso, las soluciones, ¿no? En materia electoral, pues, ¿qué tipo de conflictos normalmente se presentan? ¿Qué modelos institucionales de solución? Porque hemos inventado que los podemos resolver en la sede legislativa, en la sede administrativa, en la sede judicial, hacia adentro de los propios partidos, ¿no? Los podemos resolver dentro del país, fuera del país. Pues la Corte Interamericana también resuelve en una instancia supranacional estos conflictos. ¿Qué tipo de tribunales hemos diseñado como para que puedan resolver estos conflictos? Y lo que es de nuestro interés, el modelo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, el MASC. O sea, cómo se han generado los MASC, qué tipos de MASC hay, por ejemplo, los diálogos, la transacción, la mediación, la conciliación, el arbitraje, ¿no? La junta restaurativa, dice la ley reglamentaria penal del artículo 17 de la Constitución, dice la junta restaurativa, tratar de integrar un conjunto de elementos para brindar una resolución que sane las heridas y restaure el tejido social. Las ventajas y las desventajas de unos y otros modelos y el tema de qué tanto podríamos dar el paso o no, porque ese es el objetivo, esa es la pregunta que tenemos que contestar el lunes. Váyanlo pensando, compañeras y compañeros, de que en materia electoral hacia adentro de los partidos puedan funcionar de manera eficaz los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Le vamos a pedir su opinión también al maestro Anguiano. Bien, aquí entonces dejamos esta parte, ¿sí? Y vamos a ver si podemos conversar. Estimado Antonio, qué gusto, muy buenos días, qué gusto saludarte. Pues mira, estamos aquí unos 10 compañeros, ¿no? Muy contentos de recibirte y de que podamos conversar. Nos quedan más o menos unos 20 minutos, 30 minutos, ¿no? Para poder, pues, aprovecharnos de tu experiencia, estimado Antonio, ¿no? Como mediador profesional certificado, ¿no? Antonio es egresado de la ENEP Acatlán, licenciado en Derecho, de las primeras generaciones de la ENEP Acatlán, ¿verdad, Antonio? La primera, sí, no, es una escuela muy, muy importante, con una gran tradición de la UNAM, y bueno, ha cubierto toda una carrera como abogado, como servidor público, y Antonio es mediador profesional. Entonces le hemos pedido pues que nos acompañe un rato y pues, nos platique sus experiencias. Te podríamos dejar, Antonio, en principio, que nos hicieras alguna disertación sobre tu experiencia. O sea, digamos, estos mecanismos alternativos de solución de conflictos están creciendo. Hemos dicho que la sociedad se ha vuelto más grande, más compleja y pues requiere también bajar los costos de las transacciones, ¿no? Y probablemente los procedimientos judiciales son luego más complejos y costosos y largos, complicados, y no tienen una solución en ocasiones satisfactoria porque es o fundado o infundado, o alguien tiene toda la razón o no la tiene, y probablemente los mecanismos, los más que ayuden a flexibilizar más todos estos formatos que hemos creado para resolver los conflictos. Además, los prevé, no nada más los resuelve, ¿verdad? ¿Cuál es tu experiencia, Antonio, y al respecto? Platícanos, por favor.
Primero que nada, un agradecimiento, Raúl, por esta invitación y un agradecimiento a ustedes por recibirme en su aula. Sí, me encanta esto de la mediación. Después de todo el camino que tú conoces una buena parte, fui a dar a mediación y me encantó. Me encantó, es como el pastel de la cereza de mi vida, más bien la cereza del pastel, Sí. porque es un modo de resolver conflictos, como bien lo dijiste, diferente. Tiene algunos problemas todavía, eh, y el principal es que hay poca gente que tiene fe en esto. Generalmente lo que encontramos en relación con los medios alternativos de solución de controversias es muchas dudas. Cuando me propusiste participar, yo dije, creo que la mejor forma no es dar una cátedra porque no nos alcanza el tiempo en 30 minutos, sino aprovechar la experiencia del grupo para que planteen sus dudas en cuanto a los medios alternativos. Como bien lo dijiste, el conflicto es la materia. Eh, la solución de las controversias es la materia de estos medios y son viejos como la humanidad. Seguramente como el hombre es gregario, en la manada, en la tribu, en el clan, siempre hubo conflictos, pero siempre hubo una persona que se le daba esta vis conciliadora, porque cada miembro del grupo era valioso, ¿sí? Tan escasos que fuimos los hombres en un inicio, pues teníamos que cuidarnos los unos a los otros, incluso de otras tribus, otros clanes. A semejanza de los colores, por ejemplo, que nosotros conocemos en la naturaleza millones de tonalidades, millones de colores, ¿sí? Al final, cuando analizamos, lo reducimos a 3, según la teoría del color, 4 si estamos hablando de la televisión, y solo 4 colores dan lugar a toda la gama de colores. Igual para los conflictos. Hay un autor que nos dice que básicamente son 5 tipos de conflictos, y estos son los conflictos de datos, los conflictos relacionales, los conflictos estructurales, los conflictos de valores, y a los que has hecho énfasis, Raúl, que son los conflictos de intereses, ¿sí? Los más difíciles de resolver son los conflictos de valores, son a los que tú te referiste, las etnias, ¿sí? El clásico que yo pongo de ejemplo aquí sería palestinos y judíos. Ya más que pleitos de tierra, son valores lo que están peleando. Y bueno, esos 5 combinados nos dan la gama de todos los conflictos que hay. Y también muy atinadamente mencionaste que una de las formas de crear los conflictos es la comunicación inadecuada, ¿sí? Y una forma, curiosamente, de resolverlos es la comunicación adecuada. Y ese es el papel que hacen los mediadores, los conciliadores o las personas que dirigen los círculos restaurativos. Restaurar la comunicación, darle un sentido de respeto para que las partes que han estado en ese conflicto, en esa controversia, puedan escucharse. Y escucharse de forma activa, muy importante, es una herramienta fundamental. Lograr la comunicación asertiva, una comunicación que les brinde la oportunidad de escuchar las razones del otro. Muchas veces me encontré en mi ejercicio que las personas que estaban contrapuestas estaban diciendo exactamente lo mismo, querían lo mismo, pero por no escucharse, ¿sí? Estaban peleando. Así que mi labor no era muy difícil en ese caso, simplemente ayudarlos a que se escucharan claramente
y decirles al estilo del Chavo del Ocho, ¿y qué dije yo? ¿Y qué dijiste tú? ¿Y qué dijo el otro? Y ya que caían en cuenta, se daban por terminado el conflicto y empezaban la parte constructiva, porque ese conflicto lo generan, como bien también señalas, causas. Y entonces los acuerdos, los convenios pueden ir a las causas para resolver de fondo el conflicto. Sin embargo, el gran problema de los medios alternativos, y debo de decirles que no solo de Acatlán soy de la primera generación, sino también soy de la primera generación de mediadores del Tribunal Superior de Justicia en entonces Distrito Federal, y me tocó ver la construcción. Nuestro gran problema era difundir que existían y que nos creyeran. Hacíamos juntas con jueces, con secretarios, con conciliadores, con abogados defensores de oficio, porque la verdad es que no hay credibilidad. Decían los jueces, si con sanciones y coerción no obedecen, no cumplen por su voluntad, menos. Y encontrábamos cosas curiosas, ¿no? Había un abogado, toda la charla se puso a hacer jetas, bueno, caras feas, ¿sí? De lo que estábamos diciendo. Y al final, cuando ya estábamos cerrando y todo eso, se acerca a uno de los mediadores y en forma muy tranquilita le dice, ¿y entonces cuándo te mando a mi hermana para que vaya a mediación? ¿Qué pasó? Durante ese tiempo, él pudo ver las posibilidades. Y a mí lo que me gustaría es que los participantes plantearan sus dudas, porque la clase la vas a seguir dando tú, no yo. Y entonces a mí sí me gustaría saber qué les puedo ayudar con la experiencia de algunos años en este oficio. Muy bien, estimado Antonio, creo que es una buena ruta y pues está abierta la posibilidad que quisieran Benito, Juan, Laura Elvira o Said, compañeras, compañeros, consultarle, ¿no? Aprovechando la presencia del maestro Antonio Anguiano sobre su experiencia en la mediación. Por ejemplo, Laura Elvira, adelante. Sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Anguiano. Mencionó cinco, clasificación de conflictos. Una, quisiera ver si pudiera repetirlo. Y dos, en esta clasificación, deduzco que hay una intensidad en estos conflictos y como son de distinta naturaleza, los mecanismos o medios para la solución también deberían ser a lo mejor diferenciados. Y ¿cuál sería las diferencias en estos mecanismos? Y si todos los conflictos tienen solución, o hay algunos como usted señalaba de gran pues investidura, que son los conflictos de valores, ¿no? Entonces imagino que son los súper muy complicados resolver. ¿Cuáles serían al menos algunos pasos para la resolución? Y en su experiencia en México, ¿cuáles son los conflictos que predominan en el caso de México? Gracias. Muy interesante la pregunta. Y voy a empezar por contestarte una que parecía con mucho veneno. ¿Se resuelven todos los conflictos? Sí. Sí se resuelven todos los conflictos. Es más, por ahí hay un aforismo que dice, no hay mal que dure 100 años, ni canijo que los aguante. Si tú sabes, por ejemplo, conflictos enormes en la historia, enormes, Ixos contra egipcios, se acabó el conflicto y se acabaron los Ixos, ¿sí? Y se acabaron esos. Todos los conflictos, de una o de otra manera, siempre tienen solución o se solucionan, o se solucionan por agotamiento. Ahora, estas 5 tipos, esta clasificación es resumir a su último, vamos a encontrar los átomos del conflicto
¿Qué tipos? Ya las combinaciones. ¿Quién es el que está en el conflicto? ¿Qué valor le dan al conflicto? ¿Sí? ¿Cuáles son las cuestiones? Y además las combinaciones del conflicto le darán la complejidad. Fundamentalmente puede ser el conflicto más difícil que te puedas encontrar si existe un elemento, ¿sí? Un elemento de los medios alternativos de solución de conflictos que seguramente los verán el lunes, la voluntad. Uno de los principios es la voluntariedad, ¿sí? Ese es el principio fundamental de los medios alternativos de solución de conflictos. Si alguien quiere vivir con el conflicto, va a vivir con el conflicto. Debo confesarles que la materia que a mí me encantó y la que ejercí por mucho tiempo es la materia de mediación familiar. En mediación familiar encontramos los esquemas de una verdadera guerra, ¿sí? Entre personas que se amaron muchísimo. Tiene todos los elementos que podrías encontrar en los grandes conflictos y se solucionan. El elemento esencial es la voluntad, ¿sí? Ahora, como ejemplo también para reforzar esto de los conflictos y la efectividad que puede ser, ¿ustedes saben de algún conflicto más difícil actualmente que el de árabes e israelíes? Pues ese es un conflicto de veras grandote, vigente, que está ahí. Sin embargo, dos países, uno árabe y uno judío, encontraron a través de la mediación la solución de este problema, de este conflicto de valores, porque entre ellos existen un conflicto de valores. Es más, ese par de países se dieron en todo lo que pudieron varias veces. La guerra del Canal de Suez, la guerra de los 7 días, la guerra del Yom Kippur, y no había forma de parar eso. ¿Y qué creen? Que sí la hubo. A un presidente de Estados Unidos se le ocurrió que tenía interés en que sus dos amigos se pusieran de acuerdo, llaman a un mediador que es maestro en Harvard, y los junta en Camp David. Y siendo este uno de los conflictos más difíciles, como es el conflicto de valores, este mediador encontró el camino para promover el diálogo entre Menachem Begin, hueso duro de roer, ¿sí? Un viejo luchador judío, y Sadat, el presidente egipcio, y hubo camino. No sé si estos ejemplos puedan aclarar algo de las dudas que me planteas. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Estados Unidos, el conflicto racial. Caray, sí, muy bien, Laura, por supuesto. También, ¿no, Antonio? Es decir, el conflicto árabe-israelí, el conflicto racial en los Estados Unidos, pues la guerra civil que tuvo Estados Unidos, precisamente que detrás de ello estaba no solo el tema de la esclavitud, sino también el tema racial y la discriminación. En México tenemos estos conflictos. Es decir, hay discriminación en México. Tenemos unas fuentes, digamos, o causas que están en el artículo 1 de la Constitución. Están las famosas categorías sospechosas, ¿no? Que es, sí, ¿no? Que como que encubren ahí unas ciertas realidades que existen, lamentablemente. Raúl, en tu estado, allá en tu hermosa región, ¿Sí? hay pueblos que llevan sí. cientos de años peleando, ¿sí? Y de veras que lo han hecho con las armas y verdaderamente sangrientos los conflictos. Y sin embargo, poco a poco han ido algunos de ellos, ¿sí? Entrando en el diálogo, entrando en este diálogo, y es a través del diálogo constructivo
cómo han ido encontrando soluciones y salidas para estas luchas fratricidas, en las que se combinan tanto los valores, los intereses, las cuestiones estructurales, relacionales y hasta de datos. Entonces, la combinación de todos esos conflictos hacen una melee, pero también sabes de casos exitosos de mediadores. Además de que en esos pueblos precisamente funcionan modalidades de medios alternativos de solución de conflictos. De manera natural, ¿no? De manera Así natural. es. Sí. O sea, Así vamos, es. es parte de su propia experiencia, digamos. Es lo que yo Cotidiano. decía, de que los medios alternativos son consustanciales a la humanidad, igual que el conflicto. Nace el conflicto y nacen formas de resolver el conflicto. Claro, cuando las sociedades se vuelven más complejas, no es posible encontrar a veces siempre ese tío, ese abuelo, esa persona dotada de esa vis conciliadora. Ahora lo que se trata con los nuevos conflictos, con esta nueva corriente, es que no sean personas que tengan ese don divino que les cayó del cielo y les aparece como una aura, porque son muy escasas, sino que lo que se descubrió en Harvard, que fue donde se encendió la chispa de los medios alternativos de solución de controversias modernos, que se descubrió que cualquier persona con ciertas cualidades, por supuesto, que tenga la debida capacitación, pueda lograr con un margen de éxito bueno, resolver conflictos. Eso es de lo que se trata ahora, porque de mediar, pues es una palabra que se utiliza desde siempre. Conciliar está escrita en la Constitución de 1824, que la escribieron en 1812 en Cádiz, que venía del fuero juzgo, que venía del visigotum, y más atrás, y más atrás, y más atrás. Ah, sí, Toño, mediar. O sea, Así es, y conciliar. Y conciliar una práctica inveterada, digamos, de mucho tiempo. Sí, voy a decir algo así que sería una, ¿cómo dicen? Apostasía. Ajá. No, a veces se hacen bolas en las leyes entre mediación y conciliación. Eso te iba a preguntar yo. ¿Sí? Entre mediación y conciliación. Entre mediación y conciliación nos hacemos unas bolas legislativamente. La academia también pone sus condiciones, pero la ley UNCITRAL de la ONU dice, miren, la diferencia básicamente es cuestiones doctrinarias o legislativas, porque los mecanismos, las técnicas, las herramientas que se utilizan en una y en otra son similares. La gran diferencia es que en la mediación, cuando me digo mediador, no me doy permiso de presentar posibles alternativas de solución. El mediador tiene que buscar a través de sus técnicas, de sus preguntas, cómo las partes que se encuentran inmersas en el conflicto pueden de ellas surgir la solución. Ese es lo que hasta ahorita doctrinariamente y legislativamente se tiene entendido como mediación. Y en la conciliación, después de haber hecho las mismas técnicas, al final, cuando ya todos hablaron, cuando los escuchó el conciliador, entonces tiene, y no llegan a las conclusiones, tiene la oportunidad de presentar posibles alternativas de solución. Esto es, ya los escuché, ya oí cada una de las partes, entonces ahora, miren, encuentro esto. O podría ser esto. Ustedes decidan qué pueden hacer y pueden tomar las posibilidades que les presentan o generar una nueva ellos mismos. Aquí el asunto es que existe la desconfianza, existe el miedo de que al decir el conciliador puede presentar posibles alternativas de solución, se piensa, como en los juzgados, porque hay una etapa previa y de conciliación en los juicios, que el conciliador, después de haber leído
el expediente puede decirles, ya tengo la solución. Oigan, fíjense, no, eso no es hacer ninguna conciliación. Es necesario escuchar a las partes, pero más que el conciliador, que el mediador, ¿sí? Haga toda su labor para que las partes sean las que se escuchen. Son los héroes, son los que van a arreglarse, ¿sí? Y nosotros estamos inmersos en una cultura de yo decido, yo soy el que sabe todo, yo soy el juez, o yo soy el conciliador y les voy a decir cómo se arreglen. No, ¿no? Es más, hay mediadores que pues dicen, yo arreglé ese asunto. No, el mediador no lo arregla, el mediador facilita el arreglo del conflicto, de la controversia. O sea, el mediador se asemeja o está mejor nombrado como facilitador. O los dos, el mediador y el conciliador son facilitadores. Sí, esa palabra que surgió en la ley que estás comentando, que es pues es el referente ahorita, no es perfecta. La verdad es que tiene muchos defectos y la palabra facilitador surgió porque increíblemente mediadores no se ponían de acuerdo en si eran mediadores, conciliadores o qué eran. Y entonces la Secretaría de Economía de Peña, que fue a quien le encargaron hacer este proyecto de ley, pues como no tenían mucha experiencia, me vale, sea lo que sea, les vamos a decir facilitadores. Y empezaron a cambiar como ellos quisieron, pero la Secretaría de Economía puso personas que no tenían tanta experiencia. La siguiente ley, que es la de medios alternativos de solución de controversias en materia civil y familiar, está atoradísima. Ya fue aprobada como la de Peña, de esta penal, en la Cámara de Diputados, pero al pasar a la Cámara de Senadores, ahí se detuvo. Y se detuvo por esta bola de intereses, fallas en la concepción del conflicto. De las figuras. Sí. Y ahí está parada y ya crecieron, ya hay como 4 nuevas iniciativas para que vean que aunque sean mediadores o conciliadores, también hay muchos intereses. Claro. Que no son lo mismo los intereses, por ejemplo, de un gran despacho. Si Basham quiere ser conciliador y que además tenga fe pública, pues Basham va a manejar unos asuntotes bien grandotes u otros despachos muy grandes. Pero ¿qué va a pasar con la señora que tiene problemas con el señor? Con el vecino que tiene problemas con su vecina. ¿Qué va a pasar en materia electoral? Eso te iba a preguntar. El tema hacia adentro de los partidos, porque aquí nos trazamos la hipótesis de que pueden funcionar. ¿Bajo qué condiciones? Si nos estás comentando que hacia afuera, en el ámbito familiar, civil o mercantil, enfrenta dificultades, la figura o las figuras de los Musk, pues adentro de los partidos, aun cuando en la ley de partidos dice uno de sus artículos que la justicia intrapartidaria, los partidos políticos procurarán el uso de los Musk, pues en los hechos no ocurre, ¿no? Seguimos teniendo, fíjate, Antonio, compañeras, compañeros, antes era el 60%, ahora están alrededor de entre el 30 y 40%, que sigue siendo mucho. Del 100% de los asuntos que resuelve el Tribunal Electoral Federal, esa cantidad entre el 30 y 40%, antes era el 60%, proceden de la vida interna conflictiva de los partidos. O sea, de los que quieren ser precandidatos, los que quieren ser candidatos, los que quieren una posición dentro del partido. Y la pregunta es, ¿se podría establecer algún sistema formalizado de Musk para efecto de la vida interna partidaria? Porque hay quien piensa, fíjate, Antonio, que los institutos electorales, como yo estaba diciendo hace un rato, los institutos electorales locales y el INE hacen una labor de mediación fundamentalmente, porque tienen a los partidos políticos ahí sentados en la herradura del Consejo General y se la pasan negociando, haciendo acuerdos, concertaciones, y de esos se impugnan
una parte, digamos, de los acuerdos que llegan a formalizarse, pero hay muchos acuerdos que no se formalizan y estos institutos juegan un papel bien importante para evitar que se inunde todavía más el sistema de conflictos, ¿no? Entonces, la pregunta sería para también irnos encaminando al final de la sesión, ¿cómo apreciarías? ¿Crees que pueda funcionar? Hay quien piensa que se deban formalizar, que debe haber un reglamento de MASC en los institutos estatales electorales e incluso hacia adentro de los partidos, y que se documente y que haya un procedimiento y que los consejeros hagan formalmente esta función que hacen informalmente hasta ahora. ¿Qué opinan? A diferencia de ti, yo pienso que los medios alternativos de solución de controversias funcionan hace mucho tiempo en los partidos. Ah, mira. El fundamental medio alternativo de solución de conflictos es la negociación. Y la negociación está presente en los partidos y fuera de los partidos, o diríamos intrapartidariamente y extrapartidariamente. La negociación se da. Tú y yo participamos en una asociación en donde a veces las cuestiones no eran tan pues proclives a satisfacer los intereses de grupos. Sin embargo, dentro de ese mismo grupo había un principio: tenemos que arreglarnos, y se arreglaban a través del diálogo. Lo hemos visto, siempre hay negociaciones. Ahora, ¿qué son los medios alternativos como la mediación o la conciliación? Son medios Te estamos perdiendo un poquito, Toño, quizás. a las personas. Te estamos perdiendo, esto ya no lo escuchamos. Quizás si quitas el video. Ok, quito el video, déjame ver. Ahí sí, ya te escuchamos, ya te estamos escuchando bien. Y esta parte que estabas diciendo me parecía crucial. ¿Puedes repetir? Sí, mira, dentro de los partidos, intrapartidariamente o extrapartidariamente, hay negociaciones siempre. Sí. Y es fundamental, es más, la política es una negociación. Claro. Los medios alternativos son precisamente estos, como la mediación o la conciliación, una forma de negociación asistida. La asiste un profesional que sabe cómo llevar a las personas confrontadas a través de la comunicación que anunciabas en tu clase, medios de comunicación, formas de comunicación, a que ellos expresen sus intereses y que puedan encontrar no cómo repartir el pastel, sino cómo hacer crecer el pastel. Esa es una de las formas. La de Harvard, hay tres las de mediación. Okay. Ahí te perdimos. Sí, ya me perdí. Déjalo, apago. Sí, pero ahí exacto, ¿verdad? Sin el video puedes. ¿Está recuperado? Exacto, sí, bien. Sí. ¿Raúl? Sí, ya. No, creo que ya estoy fuera. Sí, ya. No, te estamos escuchando muy bien. Sí. Bueno, y ya para concluir, mira, no hay forma, bueno, sí es más económico, sí es más rápido los medios alternativos de solución de controversias, especialmente en el campo que ustedes están manejando, porque se necesitan soluciones rápidas. Es como con los comerciantes. Si los comerciantes se meten a un juicio para pelear por qué sus lechugas están de diferente precio o lo que les haya surgido en relación con sus lechugas, cuando termine ese juicio ya se pudrieron hasta las latas de las lechugas, ¿sí? Okay. En el sistema electoral igual, se ponen a pelear un juicio como los laborales de 6 años, pues ya se les acabó el sexenio, y el que peleaba algo
pues ya acabó con todo. Entonces se necesita precisamente estos medios que pueden ser más expeditos. ¿Y cuál es la condición? Que se tuviera personal debidamente capacitado para que los actores de los conflictos pudieran dialogar y encontrar cómo hacer crecer el pastel. Y ya en la última instancia, cómo repartir el pastel, que al final de cuentas, como dices, son conflictos de intereses los que los mueven. ¿Quién quiere ser el candidato? ¿Por qué considera que él va a ser el candidato? ¿Por qué él es la persona idónea? ¿Sí? Ahí también tendríamos cuestiones relacionales, ¿sí? Ahorita decirle a Marco que se ponga de acuerdo con el otro, y se han puesto de acuerdo, por cierto, ¿sí? Se han puesto de acuerdo para cuestiones que interesan a todos. Encontrar valores superiores a los que están peleando es una forma, es una técnica para resolver los conflictos más difíciles. Un conflicto de valores que pudiera parecerles chusco es América o Chivas. ¿Quién es el mejor? Se quedó ahí arriba. Sí. ¿Quién es el mejor, América o Chivas? Es uno de los conflictos más difíciles. Depende. Sí, no, pues sí, pero imagínate que convences a un partidario de América que le vaya a Chivas o uno de Chivas que le vaya a la América o que quién es el mejor, no los convences, excepto cuando se invoca un valor superior. ¿A quién le vas? ¿A la selección mexicana o a la Argentina? Y entonces Chivas y americanistas se unen y acuerdan y se pueden poner juntos a festejar los goles de un valor superior que es la selección mexicana. Es solo un ejemplo de los conflictos más difíciles que son los de valores. Correcto. Sí, me queda muy claro. No entonces, es un problema, Antonio, en buena medida, pues sí, de comunicación y pues desde luego que a lo cual le subyace pues los intereses propios de la competencia en cualquier ámbito, ¿no? Y en esta materia electoral y dentro de los partidos políticos, como bien dices, pues se están ocupando de manera natural porque se dan pues acciones y actividades de negociación de manera permanente. Lo que se busca, digamos, con los MASC es, digamos, de alguna manera formalizarlos, ¿no? Formalizarlos, porque las leyes hablan también o establecen, digamos, que en materia penal, por ejemplo, la junta restaurativa, ¿no? El acta, que la firmen los involucrados y que se comprometan a ciertas actitudes, conductas, no solo pecuniarias de reparación del daño, sino morales, que es también reparación, digamos, de la dignidad, ¿no? Que haya sido vulnerada. Es un poco la idea. Sí. Pues si no hay otra pregunta, solo nos la pasamos con una, perdón. No, pero muy importante. Que hubiera una lluvia de preguntas. Sí, ¿alguien tiene algún otro comentario, Said, Juan? Una respuesta preliminar, entonces ustedes creen que sí o que no a los MASC en la vida partidaria, intrapartidaria. ¿Sí o no? ¿Sí, Said? Claro, por supuesto. Ahorita el último tema que estuvieron tocando me surgieron algunas dudas ya de un carácter un tanto moralística, moral y ético, perdón. Por ejemplo, ¿no? En esta resolución de conflictos que siempre vemos que hay en las instancias partidarias, por ejemplo, siempre ganan las personas que tienen una mayor posición dentro del partido, ¿no? Mayor jerarquía. Entonces, ¿cómo podríamos garantizar en este aspecto darle una visión, un punto de vista y una voz a los grupos minoritarios dentro de los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Porque pues, siempre los caciques, tan solo esto lo veo mucho en las zonas municipales, creo que mis mascotas se escuchan de fondo. Sí. Es esta cuestión ya zona de los caciques, ¿no? Porque siempre está el dominio de estas dos personas, regularmente, y cómo darles una verdadera resolución a esos conflictos de las minorías que nunca son escuchadas. Ahí radicaría mi pregunta. Bien,
Mira, me la paso dando cursos para que la gente se enamore de los medios alternativos y justo me estás dando pie a cómo termino cuando ya están bien enamorados. Ya dicen, no, hombre, sí, la neta del planeta son los medios alternativos. No son una panacea, no sirven para todo. Cuando hay intereses tan encontrados, es más difícil la solución. Te lo voy a poner, el cacique es el niño grandote, abusón, que se lleva todas las canicas. Ya jugué contigo y me llevo las canicas. Y los otros niños, ¿sí? Pues dicen, dame mis canicas. ¿Y qué mediación queda ahí? ¿Qué podríamos entrarle con una mediación? Si el otro es grandulón, nadie le puede hacer frente, ya tiene todas las canicas y no se las va a repartir. Siempre habrá una forma, una salida en torno a ese grandulón. Si se queda con las canicas y se las lleva, no va a volver a jugar canicas con nadie. Esto es, se llevó las canicas y él también tiene que jugar canicas, ¿sí? Aquí el asunto es generar, como dijo Raúl, reglas adecuadas para que haya convencimiento a través de la comunicación. Oye, grandulón, ¿quieres que los demás jueguen contigo? Tienes que repartir canicas para que tengan canicas los otros para jugar. Ahora, puedes encontrar tú entonces un grandulón que diga no y me vale, no tiene voluntad. Y entonces entra lo que yo digo, bueno, si las partes no tienen voluntad, hay quien sí la tiene, y la tiene la ley. La ley es quien tiene la voluntad. ¿Y quién va a expresar la voluntad de la ley? Pues es a través del procedimiento jurisdiccional, que no se trata de acabarlo, ni de combatirlo, ni de enfrentarlo. Cumple su función el factor jurisdiccional y debe de ejercerse en el momento en que ya los medios alternativos no funcionan, pero sí desahogarían mucho la actividad y la relación, los medios alternativos, para que solo lleguen depurados los asuntos en los que la voluntad de las partes no es el arreglo, sino que se estén a la voluntad de la ley. Correcto. Oh, muy bien, muy claro, eso estuvo muy claro, muy bien. Gracias. Laura, por favor, adelante, Laura. Sí, gracias. Ahorita que lo escuché, me vino a la mente en el siglo pasado, cuando había un partido hegemónico y el candidato presidencial compitió solo. No hubo registro de otros partidos políticos, en este caso era la oposición, el PAN. En ese momento, cuando habló del niño, Cacique. el cacique, alevoso, quiere jugar con todas las canicas, me parece que ese fue el caso. Y entonces, ¿qué pasó? Pues se retiraron del juego y como no querían estar solos en el juego, entonces se dio una reforma electoral, ¿no? Y se dieron condiciones para una mayor competencia electoral. Gracias. No podían jugar solitos. Y Claro. al final de cuentas le dieron entrada a un ilustre oaxaqueño como senador. Claro, lo metieron con los dos partidos. Recuerdo que fue el primer senador no priista que estuvo en el Senado, Cruzan. Sí. Sí, también. Jorge Cruzan. Ajá, estuvo Arnoldo como una Verdugo. forma paralela, Arnoldo. nada más para que no vieran que sí existía, pero cómo justificaban ante el concierto de las naciones, ¿sí? Con los otros jugadores que ellos estaban jugando así de sucio. Sí, Claro. lo entendiste muy bien y lo aplicaste excelente, Laura. Muy bien. Correcto. No, bueno, pues una muy, muy grata experiencia el haber conversado con maestro Antonio Anguiano, y las y los compañeros que están cursando este diplomado de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral Federal. Pues yo creo que, dada la hora que es, ¿no? Hay que ir cerrando estos trabajos y agradecerle muchísimo a nuestro querido amigo
hermano Antonio Anguiano el que haya estado con nosotros y que haya compartido sus ideas y su experiencia. Y a las y los compañeros, pues también muchas gracias. Espero que haya sido fructífero y pues nos reencontramos el lunes próximo a las 7 de la mañana, ¿verdad? Juan, Said, muchas gracias, Laura, Benito, y Yari, y los colegas aquí presentes. Gracias a Cristian, que nos está acompañando y apoyando desde Tecnologías Educativas de la Escuela Judicial. Pues muy buenos días y que tengan muy buen fin de semana. Gracias, muchísimas gracias, Antonio. Hasta luego y agradecido. Muchas gracias, maestro. Nos vemos pronto. Gracias, hasta pronto. Adiós.